Ante la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el diputado liberal Jorge Calix nominó a Warner Vallecillo para que funja como presidente interino del Poder Judicial, mismo que hoy el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó por unanimidad. Su nombramiento ha generado opiniones divididas en el país. Por su parte, Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, apunta que el audaz nombramiento denota una repartición de poderes. Y bueno, ahora lo que pasa es que ahora hay un bipartidismo. Entonces algunos dirán, bueno, ahora son dos. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el comportamiento. Uno se queda con la Corte, otro se queda con el Ministerio Público y hay que ver el comportamiento. Lo que sí hay que advertirles a ellos es decirles que el pueblo cada vez está observando y que ahora estamos observando de manera diferente. Y si tienen un comportamiento igual al que tuvo el Partido Libertad y Refundación, sin duda alguna, el pueblo les pasará factura y entonces en unos cuantos años serán historia como lo es hoy Libertad y Refundación. El oficialismo en el Congreso Nacional sostiene que el juicio político a Joel Zelaya y la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia son pasos necesarios para restaurar la constitucionalidad del país. Pese a las críticas de la sociedad civil sobre la legitimidad de los nuevos nombramientos, la titular de la Secretaría de Derechos Humanos defendió la validez del proceso. Recuperar la constitucionalidad, no lo sé. Somos un país que vive en una república y que somos regidos todos por la Constitución. Lo que ha habido es violencia o vulneración a la Constitución. Y una de las cosas que puedo destacar del tema de las calificaciones es que entiendo que la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Raquel, no tenía la calificación más alta y fue nombrada presidenta de la Corte, de manera que no veo algo distinto ni problemático en torno al nombramiento de los demás. Por su parte, el constitucionalista Melvin López manifestó que el actuar de los padres de la patria ayer fue un hecho lesivo, puesto que la Constitución establece que la facultad de elegir al presidente del Poder Judicial es de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y si es con lo último, con la Corte Suprema, es lo más inaudito todavía. Arbitrario, inconstitucional. Yo diría que este Congreso, con lo que hicieron anoche, se ha convertido en un poder legislativo asaltante del Poder Judicial. El 315 de la Constitución dice que el presidente de la Corte lo eligen los magistrados. No hay ninguna facultad para que el Congreso elija magistrados. El Congreso ratifica lo que decide el Pleno. Tras un proceso atípico, el Poder Judicial de Honduras ya cuenta con una nueva presidencia encabezada por el abogado Warner Vallecillo, quien fue ratificado de forma unánime por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de André Calix y Luis Escobar, les informó Noé Galvez. En Honduras, el 92% de casos de muertes violentas en defensores ambientales no han sido castigados. Ante esto, la Asociación para una Sociedad Más Justa y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos presentaron un informe que detalla el riesgo que enfrentan los defensores del medio ambiente en el país. Estamos ante un nuevo intento, una nueva oportunidad, un nuevo gobierno, para que no criminalicen los conflictos, que el gobierno no llegue con acciones penales, que el gobierno llegue con solución, con diálogo, con mecanismos de transformación de cómo se están haciendo las cosas. Escuchar y trabajar con las comunidades de forma permanente, no cuando el conflicto ya cobró vidas. A los actores económicos, empresas, prevenir los conflictos desde el inicio, dialoguen, presenten, socialicen los proyectos, expongan cuál va a ser la mejora o la retribución que van a hacer a esa comunidad por el provecho que le sacarán a esos recursos naturales. Construir relaciones reales con las comunidades, no los engañen, dialoguen, informen, actúen con transparencia. El análisis presenta cuestionamientos al sistema, ya que el país solo cuenta con 4 fiscales asignados para delitos ambientales en todo el territorio nacional, argumentó la directora del despacho de CONADE.
conflictos socioambientales, escaladas de las amenazas, letalidad como mecanismo de control territorial, riesgos expansivos y dirección colectiva. También tenemos patrones de respuesta estatal donde hay una brecha entre la alerta temprana y la acción preventiva, investigaciones que no tienen un contexto de defensa ambiental, sino que se concentran únicamente en los autores materiales de los hechos, ignorando por completo todo lo que está sucediendo en los territorios. La etapa judicial tampoco es capaz de corregir estas fallas iniciales en el proceso y tenemos una protección formal y completamente desarticulada por parte del Estado. También tenemos factores que explican la recurrencia en la violencia, como la fragmentación institucional. Las instituciones en sí mismas no están trabajando, a pesar de que hay un sistema nacional de protección, el sistema no está trabajando de manera articulada. También tenemos la gestión tardía e ineficaz de los conflictos socioambientales y la impunidad por la falta de investigación. Del mismo modo, los familiares que han perdido a sus parientes por defender los recursos naturales expresaron que los casos no han sido investigados debidamente. Todo este tiempo vivir solo con angustia, con dolor, de estar recordando a mi hijo cómo fue. No tengo cómo escribir a mi hijo, cómo era, ni cómo era don Juan. Y yo le pido a todas las autoridades que se haga justicia. Nosotros no podemos salir a ningún lado. Bueno, yo desde que pasó lo de la niña y el cipote, yo no iba a mi casa. Yo estoy afuera de mi casa. No puedo ir a mi casa. Y ahorita los han mandado mensajes a donde dicen que nos están haciendo órdenes de captura a mí y a mi hermana Sofía por ser defensores y por andar denunciando lo que nos está pasando. ¿Y qué defensa tenemos nosotros, qué apoyo tenemos nosotros como mujeres? Con las autoridades del Estado no tenemos ninguna. Nos pasa lo que nos pasa y nos queda encerrarlos o huir en el momento que pasan las balaceras. El estudio presenta que en los últimos 10 años, 111 ambientalistas han perdido la vida, mayormente en los departamentos de Colón, Lloro y Atlántida, siendo las zonas de alto riesgo para quienes defienden el medio ambiente. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de André Calitz, les informó Linda Otero. A pocos días de la Semana Santa, el marisco se vuelve un producto de temporada que se consume en todos los hogares hondureños. Debido a esto, los precios incrementan y ahora más debido a la crisis en el tema de los carburantes. Sí, bueno, usted lo dijo, ¿verdad? El combustible está aumentando y es lo que mueve todo. Estamos tratando de mantener un precio lo más justo posible, pero creemos de que en estos días puede que tenga un incremento todos los productos de repente de 1 a 2 lempiras por libra. De igual manera, el vendedor de mariscos Josué Agurcia expresó un aumento en el pescado salado por escasez e incremento en varios productos. Con las malas noticias sí, porque los precios pues de costumbre siempre para esta ocasión suele subir de precio, pero este año hubo un fenómeno en cuanto al pescado salado, de que hubo bastante escasez en cuanto en las zonas de pesca y eso pues de hecho los precios van a estar un poquito más elevados este año en años anteriores. Por otra parte, los consumidores expresaron su preocupación ante esta situación. Normalmente tenemos la tradición los hondureños de la sopa, ¿verdad?, de pescado seco. Y sí, miramos un poco el aumento a otros años comparados. Realmente que se nos hace más difícil ahora tomar las tradiciones que tenemos, pero hay que hacerlo, no nos queda de otra. Están muy caros, porque ahorita vengo de allá del mayoreo y a 300 lempiras la libra. Está demasiado caro este año. ¿Cuánto? Porque el año pasado yo lo compré a 150 la libra y este año está a 300 lempiras la libra. El aumento en los precios de los mariscos se suma a otras variaciones en la canasta básica, lo que obliga a muchas familias a ajustar su presupuesto sin dejar de lado las tradiciones propias de esta época. Desde Suyapa Medios y Notifide le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Cristian Herrera les informó Linda Otero.
En el marco del Día del No Nacido, que se conmemora cada 25 de marzo, el Comité Provida desarrolló un evento en el Parque Central, denominado Celebremos la Vida. El evento tiene como fin exaltar la dignidad de la persona desde su concepción, así como fortalecer el respeto a la maternidad y el valor de la familia como célula fundamental de la sociedad. Exactamente lo que hace el Comité Provida, dar el mensaje a favor de la vida, el reconocer que la vida empieza desde el momento de la concepción, la vida de todos, y nadie está por encima de la vida, nadie puede decidir. Estos bebés necesitan protección, que los cuiden, que los acojamos. Y todo eso que tú dices ahorita es lo que hace Provida. Acompañamos a mujeres que nos buscan, que no quieren abortar o que quieren abortar y necesitan que alguien las acompañe. Tenemos médicos, tenemos psicólogos, tenemos lugar donde pasar los 9 meses. Durante el evento se llevaron a cabo actividades encaminadas a que la población manifestara mensajes pro vida, donde se evidenció el respeto a la vida. El comité, que lleva 4 décadas luchando a favor de la vida y contra el crimen del aborto, reafirmó su compromiso de seguir defendiendo la vida y contribuyendo a la formación de las futuras generaciones. Entonces que nosotros acogemos una persona, ¿verdad? Es un conjunto de todo, ¿verdad? Espiritual, moral y de apoyo, ¿verdad? Entonces, o sea, nosotros no solo decimos sí a la vida, ¿verdad? Sino que acompañamos a la persona en ese camino de la vida. De los 40 años pues, que tiene de existir Provida, hemos pues salvado muchas vidas, ¿verdad? La actividad concluyó con la celebración de la Santa Eucaristía en la Catedral San Miguel Arcángel, presidida por Monseñor José Vicente Nácher y el nuncio apostólico de Honduras, Monseñor Simón Bolívar Sánchez, donde se destacó el acompañamiento que como hijos de Dios y como iglesia debemos brindar a los más necesitados. Por ello, y volvemos al tema que nos convoca esta mañana, conviene llamar a las cosas por su nombre, no usar expresiones alternativas. La muerte del no nacido se llama aborto, natural o provocado. Si la primera forma es dolorosa, cuanto más la segunda. Pero como decimos, no estamos aquí para juzgar, sino para orar y acompañar, para decir, no estás sola, o en el caso, no estás solo. La Iglesia está al lado de la vida, al lado de los que dudan, incluso al lado de los que un día se equivocaron. Jesús nos dice, por último, el que me ha enviado es veraz y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Una jornada de fe y activismo que concluye con un mensaje claro desde la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel, la defensa de la vida y el acompañamiento al más necesitado. Desde Suyapa Medios y Notifides les invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Luis Escobar les informó Noé Galvez. Este día especial de la Anunciación de Jesús, nos alegramos de conmemorar el 3er aniversario de ordenación episcopal de nuestro arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor José Vicente Nácher Tatay, quien desde su llegada a Honduras ha inculcado el servicio a los más necesitados y recalcando con fuerza el espíritu misionero que debemos tener. Pues un hombre que emprende con valentía un camino de misión, que es un guía que anima, ¿no? Y uno se siente también animado a seguir adelante, o sea, despierta esa alegría de encaminarnos, ¿no?, hacia la evangelización, ¿no?, encaminarnos hacia llevar la alegría del evangelio a todos los hermanos. Esa es su característica, ¿no?, la alegría por la misión, y esa pues nos ha contagiado a todos nosotros también el corazón en cada parroquia.
Como parte de la celebración de su aniversario, Monseñor Nácher celebró la Santa Eucaristía en el campus de San José de la Universidad Católica, acompañado del clero arquidiocesano, quienes destacan la labor de acompañamiento de su obispo. Yo creo que en principio como un reto muy grande, bastante grande. Creo que en todos lados es una labor bastante compleja, hermosa en la medida que uno lo va haciendo hermoso. Yo creo que ha hecho todos sus esfuerzos, nos ha ido conociendo al credo, al pueblo santo de Dios, todas esas visitas importantes que ha hecho, por ejemplo, a las distintas comunidades, ha sido fundamental, porque es experimentar la cercanía de la gente y también llevar esta misma cercanía también a los hermanos. Bueno, es un gran pastor con olor a oveja, muy entregado, muy humano, muy espiritual y muy padre. Fray Trino Espinal destaca la labor misionera de Monseñor Nácher desde su llegada a Honduras, enfrentando desafíos en la Mosquitia y la biosfera del río Plátano, evidenciando su vocación a ejemplo de San Vicente de Paúl, quien siempre demostró ternura por los más pobres, siendo un agente de paz en tiempos difíciles. Tenemos entre nosotros, gracias a Dios, un pastor que está cerca, como decía el Papa Francisco, ¿no? Un pastor con olor de ovejas. Es un hombre preocupado por su clero, un hombre preocupado por las vocaciones, un hombre preocupado por la iglesia y por ser instrumento de paz en este tiempo que le te ha tocado vivir. Desde la humildad, Monseñor Nácher expresó su gratitud ante las manifestaciones de cariño recibidas por parte de su feligresía, destacando su compromiso y cercanía con la comunidad. La iglesia en Tegucigalpa hace 3 años celebró la ordenación de su nuevo obispo, su servidor, en esta fiesta de la Anunciación del Señor, la Encarnación, un Dios que ya no es lejano, sino cercano, próximo, que comparte nuestra realidad, nuestra carne, y que por tanto nosotros podemos llegar a acceder también a comulgar su cuerpo santo. Es un misterio maravilloso, uno de los misterios de nuestra fe, y como digo, en esta fecha es donde tuvo lugar la ordenación y para mí es como programático, si quieren, y muy motivador. Estoy muy agradecido a los hermanos presbíteros, diáconos que hoy me han acompañado, también otras personas, y agradezco mucho para mí mi admiración y agradecimiento a todo el presbiterio y a los fieles de Tegucigalpa, a los que tanto tengo que agradecer y de los que he aprendido mucho. Con 3 años de entrega y un corazón volcado a las periferias, Monseñor Nácher continúa guiando a la iglesia de Tegucigalpa por el camino del servicio y la misión, recordándonos que el anuncio del Evangelio se describe con gestos de amor hacia los más necesitados. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Cristian Herrera, les informó Noé Galvez. En esta semana, una vez más, el Papa ha tenido su pensamiento en la paz y la unidad en un mundo marcado por guerras, tensiones religiosas y conflictos sociales. Ha insistido que la Iglesia debe ser puente de diálogo y esperanza. Durante una audiencia con la delegación del Programa para las Relaciones entre Cristianos y Musulmanes en África, PROC-MURA, el Papa León XIV subrayó que el encuentro entre religiones es clave para superar prejuicios, combatir la radicalización y construir paz duradera. Además, expresó su confianza en que la colaboración entre PROC-MURA y el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso fortalecerá la justicia social y la esperanza, demostrando que es posible convivir y trabajar juntos pese a las diferencias culturales y religiosas. Pidió liberar a los pueblos del odio, el egoísmo y la codicia para convertirse en profetas de paz y justicia en el mundo actual. Tenemos la gran responsabilidad de ayudar a nuestros pueblos a liberarse de las cadenas del prejuicio, la ira y el odio, ayudarles a superar el egoísmo y el egocentrismo, ayudarles a vencer la codicia que destruye tanto el espíritu humano como la tierra. También afirmó que debemos guiar a los pueblos para que sean profetas de nuestro tiempo, denunciando la violencia y la injusticia, sanando divisiones y promoviendo la paz para todos.
Y en la audiencia general en la Plaza de San Pedro, León XIV insistió en la necesidad de defender la vida humana en todas sus etapas, especialmente en tiempos de guerra. En un saludo especial a los peregrinos polacos, recordó la jornada de la santidad de la vida y la iniciativa de la adopción espiritual de un niño concebido, promovida por Juan Pablo II en 1994. Esta propuesta consiste en rezar durante 9 meses por la vida de un niño en peligro, como un compromiso espiritual y concreto por la dignidad humana. Uno de los momentos más emotivos en la audiencia general fue el encuentro del Papa con madres palestinas e israelíes del movimiento Mother's Call, quienes trabajan juntas por la paz en Oriente Medio. Representantes vinculadas con A Women of the Sun y Women Wage Peace entregaron una declaración conjunta pidiendo el fin inmediato de la violencia y el inicio de negociaciones donde las mujeres tengan un papel decisivo. También recordaron la marcha Barefoot Walk realizada recientemente en Roma como símbolo de solidaridad. También participaron más de 50 madres ucranianas, muchas de ellas afectadas directamente por la guerra. El pontífice les ofreció consuelo, bendición y un fuerte llamado a defender la vida humana, incluso en medio del conflicto. En otro encuentro, el Papa León XIV recibió el movimiento de los focolares y llamó a recomponer la unidad en un mundo marcado por la violencia y la barbarie. Inspirado en el carisma de su fundadora, Chiara Lubich, destacó que el diálogo, el perdón y la paz son respuestas concretas ante la división. Hoy en día se necesita mucho este impulso de unidad, porque el veneno de la división y el conflicto tiende a contaminar los corazones y las relaciones sociales, y hay que combatirlo con el testimonio evangélico de la unidad, el diálogo, el perdón y la paz. Del diálogo, del perdono y de la paz. El Santo Padre afirmó que este movimiento está llamado a ser un verdadero pueblo de la paz, un contrapeso frente al odio, manteniendo su espíritu fundacional con transparencia, participación y humildad, sin imponer uniformidad, sino respetando la libertad de conciencia. Y durante el rezo del Ángelus desde el Palacio Apostólico, León XIV denunció que las guerras en Oriente Medio y otras regiones son una vergüenza para toda la humanidad y un clamor que llega a Dios. Pidió perseverar en la oración para que cesen las hostilidades y se abran caminos de paz. También animó a vivir la Semana Santa con fe y fidelidad, dejando atrás los sepulcros de una vida superficial y caminando en la luz del amor de Cristo bajo la guía de la Virgen María. El Papa también recibió directivos y personal de ITA Airways, agradeció al personal por su profesionalismo y recordó su próximo viaje apostólico a África en abril con visitas a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Destacó que los aviones deben ser portadores de paz y nunca de guerra. Los aviones deberían ser siempre portadores de paz, nunca de guerra. Nadie debería temer que del cielo lleguen amenazas de muerte y destrucción. Recordó que la tecnología no debe servir a la violencia, sino al bien común. Así, con llamados firmes al diálogo, a la unidad y a la defensa de la vida, León XIV reafirma su mensaje central. Construir paz no es una opción, sino una urgencia para la humanidad. El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores tuvieron su segunda audiencia judicial en Nueva York desde que fueron capturados en una redada estadounidense en su complejo presidencial de Caracas en enero. Maduro intentó convencer este jueves al juez federal de que el gobierno de Estados Unidos está interfiriendo en su capacidad para defenderse de los cargos relacionados con el narcoterrorismo y de que el caso debería desestimarse. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas declaró la trata de esclavos africanos como el crimen más grave contra la humanidad, una causa definida por Ghana que espera abrir camino hacia la sanción y posibles reparaciones. La resolución fue adoptada entre aplausos con 123 votos a favor, 3 en contra, Estados Unidos, Israel y Argentina, y 52 abstenciones, entre ellas Reino Unido y los Estados miembros de la Unión Europea. Líbano presentará una queja ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas
por los ataques de Israel en el país, declaró este jueves el primer ministro, mientras Israel continúa sus bombardeos como parte de una campaña contra Hezbollah. Según el gobierno, el ejército israelí ha volado la mayoría de los puentes sobre el río Litani en un intento de aislar esa zona del resto del territorio libanés. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la quinta remodelación de su gobierno en la presente legislatura, provocada por la salida de María Jesús Montero como vicepresidenta y ministra de Hacienda para ser candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía. La vicepresidencia primera que ostenta hasta ahora será ejercida por el titular de Economía, Carlos Cuerpo, mientras que la cartera de Hacienda pasará a manos del hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España. Las Naciones Unidas propuso un plan de emergencia para Cuba que incluye el monitoreo del uso de combustible en medio de las conversaciones con Estados Unidos para permitir importaciones de energía destinadas a servicios humanitarios, declaró un funcionario de la Organización de Naciones Unidas. El plan, con un presupuesto de $94,1 millones, busca garantizar la continuidad de los servicios esenciales para las personas más vulnerables de ese país en un contexto de crisis energética y económica. Los primeros debates presidenciales en Perú han puesto sobre la mesa propuestas de mano dura y combate a la corrupción en medio de una campaña marcada por la inseguridad, la migración y un récord de 35 candidatos rumbo a las elecciones del 12 de abril. En las primeras 3 jornadas el foco estuvo puesto en la seguridad ciudadana y la corrupción en un país donde los homicidios han aumentado de 1.000 a 2.600 entre 2018 y 2025 y las denuncias por extorsión se multiplicaron por 8. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Este fue un resumen de noticias internacionales. Les informó Pil Morellana.